Bien, gracias a todos por subir y compartir este panel. Y procedo a presentar a José Bayón López. José Bayón López es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero de producción y logística por la Universidad Técnica de Múnich, de Alemania. Máster en gestión de política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como experiencia personal previa, ha desempeñado puestos en el Ayuntamiento de Segovia, tales primero como concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, concejal de Economía y Hacienda y teniente alcalde. En el plano profesional del sector privado, José ha desarrollado su actividad profesional como ingeniero en diferentes empresas de Alemania y España, como Daimler, Airbus, General Electric y General Dynamics. Además, como trayectoria política, es secretario general de la Agrupación de Municipios del Partido Socialista de Segovia y secretario de Política Institucional del Partido Socialista de Castilla y León. José Bayón, te paso el testigo. Muy bien, pues para dirigir este debate. Muchas gracias y bueno, encantado de estar aquí, de estar en mi ciudad, que yo creo que ha quedado claro con la presentación que es mi ciudad. Aunque vengo como consejero delegado de ENISA, de la Empresa Nacional de Innovación, y por tanto en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues evidentemente por la trayectoria mía personal y política, pues estoy muy vinculado a Segovia. Quiero felicitar a los organizadores, a Benigno Lacort, al propio ayuntamiento también, que tuvo la iniciativa de este primer foro de economía senior, y por supuesto agradecerles el trabajo a Benigno, a LIE Universidad, a esta casa que también conozco por mi trabajo en la ciudad y que estoy encantado de volver, y por supuesto a la Caixa, ¿no? A todos los patrocinadores. Creo que es un evento, se está demostrando a lo largo de todo el día, de una gran utilidad y de una gran actualidad en todos los aspectos. Lo ha dicho la alta comisionada al iniciar esta jornada, este primer foro, y bueno, lo estamos viendo en las mesas, en las ponencias. No me voy a extender mucho más porque evidentemente el objeto de esta mesa es que hablen quienes me acompañan y que hablen de cómo utilizar esta nueva economía, esta nueva oportunidad de la economía. Hablábamos esta mañana de utilizar, no de decir qué vamos a hacer con los seniors, sino de utilizar y contar con los seniors, porque evidentemente es una necesidad social, eso es algo que todos entendemos, pero también es una necesidad económica donde aparece el emprendimiento para los seniors, donde aparece la necesidad de contar con perfiles senior, con perfiles, en fin, con experiencia, con gran experiencia, tanto dentro de las grandes corporaciones como en la pequeña y la mediana empresa. Y ahí desde NISA, desde la Empresa Nacional de Innovación, pues tenemos la experiencia diaria y continua. Aquí tenemos algún cliente, alguien que hemos ayudado, disculpadme, alguien que hemos ayudado también desde NISA, que es Nieves, ahora la presentaré, y tenemos muchos proyectos, varios proyectos cada vez más que evidentemente aparecen con personas de un perfil que tiene experiencia para emprender, para desarrollar negocios y para hacer crecer los negocios en los que están. Por lo tanto, hablamos aquí sí de esta economía senior, ¿no? De qué pueden y qué deben hacer los senior para favorecer esta economía en un contexto económico, en fin, cambiante, tremendamente cambiante, con la transformación, la revolución digital y también la revolución demográfica, ¿no? que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, quiero presentar a Nieves Fernández. Nieves Fernández es la CEO de Familia Fácil. Es cliente y proveedora, además de NISA, por cierto. Lo vimos cuando nos pasaron el guión, porque su empresa Familia Fácil pues, tuvo un préstamo participativo de NISA, pero además nos provee de servicios. Familia Fácil es un ejemplo de esta nueva economía, de la nueva economía digital, pero que además se adapta en este caso a esta parte social, ¿no? Y demográfica de las dificultades, de los retos, de la transformación propiamente demográfica que está viviendo nuestra sociedad. Bueno, yo quiero que nos contéis un poquito
Inicialmente os iré haciendo alguna pregunta, evidentemente podéis hablar de todo lo que consideréis oportuno. Os iré haciendo alguna pregunta y vosotros pues, podéis ir contándonos también lo que hacéis en vuestra empresa, cuál es el objeto y lo que consideréis más oportuno. Nieves es licenciada en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, ha trabajado en Accenture y me dice que es madre de 2 hijas de 13 y 15 años, con lo cual seguro que también conoce muy bien esa dificultad también de nuestra sociedad que todos tenemos, que es la conciliación y es parte, digamos, por supuesto, del reto demográfico. Yo te preguntaría, Nieves, en primer lugar, y como digo, preséntanos un poco Familia Fácil. Antes, ¿cómo ha cambiado el estilo de vida de los seniors en la sociedad? ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde vuestra empresa? Porque realmente tenéis una perspectiva, yo creo, bastante amplia de lo que os demandamos los ciudadanos a través de Familia Fácil y creo que nos puedes contar bien cómo ha cambiado este estilo de vida en los seniors y qué aporta la tecnología, cómo puede la tecnología ayudar a nuestros seniors. Muchas gracias por invitarme a este panel tan interesante. Familia Fácil es un marketplace, es un lugar en Internet donde se encuentran las familias con, en términos amplios, digamos, los cuidadores, los empleados del hogar, cuidadores de mayores, cuidadores de niños. Tenemos más de medio millón de personas buscando trabajo y ofreciendo sus servicios de ese cuidado a través de nuestra plataforma y miles de familias por el otro lado demandando estos servicios. En nuestra experiencia, llevamos ya cerca de 7 años, gracias al apoyo de NISA, he de decir. En nuestra experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que España no solo tiene la pirámide invertida, sino que hay una generación que yo no denomino yo, se denomina en muchos foros la generación sándwich, entre la que me incluyo, que cada vez nos casamos más tarde, tenemos hijos más tarde y nos encontramos en una etapa de nuestra vida donde tenemos hijos de 8 y padres de 75. Yo creo que es la primera vez en la historia que se da esta circunstancia, luego nos divorciamos, nos quedamos solos ante el peligro, el niño va mal en matemática, me compra un perro, me tengo que ir a trabajar y viajo, socorro, ¿no? Este es un poco el escenario en el que Familia Fácil se mueve. Es verdad que cómo quieren vivir los seniors. Antiguamente pues uno se jubilaba, ya le quedaban pocos años de vida, no tenía mucho que plantearse, hoy te jubilas y te quedan 30 años, y 30 años con calidad de vida que tú quieres disfrutar principalmente en tu hogar. Si no te queda más remedio y ya estás muy malito, pues seguramente vayas a alguna institución que hace un trabajo fantástico, pero a ti te gustaría estar en tu hogar. Entonces, la dificultad es cómo atendemos al senior y le damos calidad de vida al senior en su hogar, con las distintas necesidades, porque tenemos seniors totalmente independientes, que lo que quieren es tener calidad de vida, alguien que me haga las cosas en la casa, que me haga la compra, que yo no quiero ir cargando, o a lo mejor tengo el coche en casa y me muevo por la ciudad, pero ya no me atrevo a hacer un viaje, pues necesito a alguien que coja mi coche y me lleve, porque oye, mi coche está en el garaje. Entonces, tener accesibilidad a todas esas personas que entran en tu entorno privado a prestarte un servicio. Y eso es lo que hacemos nosotros. En toda la evolución, en estos 7 años, es curioso porque nosotros no solo atendemos la vida de los seniors, sino que del otro lado, casi todos los profesionales que se ofrecen, en un alto porcentaje en este país, las personas que se dedican al cuidado son inmigrantes. Y yo siempre digo que esa señora de 55 años ecuatoriana, si no la contrata una familia, ¿quién la va a contratar? Nadie, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando empleo en un sector de la sociedad que puede ser personas españolas. Pues yo trabajaba en una empresa, pero me han echado. Tengo 55, pero les aseguro que como he cuidado a mis hijos, voy a cuidar a los suyos de una oportunidad. Y esa mujer o ese hombre es perfecto en tu casa hasta que se jubile, pero ninguna empresa ya la va a contratar. Es decir, que nosotros hemos visto que esta evolución de la economía senior ha permitido que la familia sea motor de empleo. A los seniors son en un alto porcentaje mayor contratado por familias que por empresas, desde luego en el sector en el que yo trabajo, ¿vale? Entonces, damos oportunidad a que señoras de 50 o señores de 50 atiendan a señoras de 70 o señores de 70. Entonces, en este marco, lo que hemos hecho es trabajar con un concepto que hoy en día en Internet está muy en la boca de todos. Antes he hablado de Airbnb o de otro tipo de plataformas, que es la economía colaborativa. Es decir, yo tengo una necesidad, usted presta un servicio, nos ponemos en contacto, ¿dónde? En el boca a boca, en la farola alguien se ofrece, en la panadería no sé quién da clase particular, o ponemos la tecnología al servicio de las familias para que yo un solo clic pueda tener un auxiliar de geriatría porque mi padre se ha roto la cadera y yo necesito seguir yendo a trabajar. Entonces, antes tardaba una semana en solucionar a mi padre, bueno, pues espero que gracias a Familia Fácil tardes 2 horas en encontrar a esa persona que necesitas.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Seguiremos y luego nos irás contando más de los servicios de Familia Fácil, pero también, por supuesto, de cómo vemos, ¿no?, de este debate, de cómo vemos esos servicios, esa sociedad que ha cambiado. Tenemos también en este panel, en esta mesa, Ángel Ibáñez, que es el director de desarrollo de negocios de una de las empresas de referencia, sin duda, a nivel nacional, y yo creo que ya ha pasado fronteras, ¿no? De hecho, vienes de pasarlas hoy mismo, que es Securitas Direct, una empresa que está abordando una transformación en torno a la propia seguridad y que ha pasado, digamos, de cuidar la seguridad de los lugares, de los espacios físicos, a querer cuidar la seguridad de las personas, ¿no? Yo creo que esa es vuestra gran transformación y desde esa perspectiva, pues con seguridad nos vais a poder hablar también, ¿no?, de toda esta nueva economía senior. Sois desarrolladores, tú en concreto has sido desarrollador de productos que han revolucionado este mercado de la seguridad, como Red Sigfox, Anti-Inhibición, Zero Vision, Protección Senior. Yo creo que con este de Protección Senior, sin duda, pues puede ser un buen enganche para que nos digas efectivamente qué es lo que aporta, cómo lo veis desde Securitas Direct, qué supone para vosotros también desde el desarrollo del producto, del negocio, de la propia economía, este cambio demográfico. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, nosotros en Securitas Direct hace como 30 años que nos dedicamos fundamentalmente a impedir el robo en casas y en locales. Y desde hace muy poco, desde hace solamente 2 años, pensamos que, bueno, que había un campo muy interesante en donde confluían, por una parte, un deber moral, es decir, un deber en el que podríamos utilizar todo nuestro conocimiento, podríamos utilizar toda nuestra tecnología para la protección de las personas, en este caso para la protección de la generación que ha estado antes de nosotros, y un deber económico en donde también podíamos ganar dinero. Raras veces se da esta confluencia, pero la economía senior nos permite esto. Nos permite, por una parte, mirar a la generación que estuvo antes, en la que estamos ahora, y también nos permite una cosa muy interesante, y es que, al final, si miramos esta pirámide de población, si miramos las cuentas del Estado, si miramos que las pensiones difícilmente se van a poder pagar, casi con toda seguridad no se van a pagar, casi seguro, y si miramos eso y no hacemos nada, en realidad no estaremos haciendo nada para nosotros mismos, porque los siguientes en la lista venimos nosotros. Con esta idea, nosotros dijimos, oye, ¿qué podemos hacer en el muy corto plazo para conseguir mejorar la vida de nuestros padres? Y lo primero que vimos es que la mayoría de los productos que estaban en el mercado eran productos que estaban diseñados casi a mala leche para hacerle ver a la gente de te vas a morir, por eso no me he esforzado mucho. Te vamos a dar algo realmente muy sencillo y desde el punto de vista de la estética y desde el punto de vista también de la tecnología, pues aportaban algo muy pequeñito. Así que lo primero que dijimos es, podemos hacer algo que sea mejor, podemos hacer algo que no solamente protejamos a la gente dentro de casa, sino fuera de casa, podemos hacer que algo además sea bello, podemos hacer algo que sea activar auxilio con la voz cuando estás dentro de tu casa, podemos hacer algo que cuando te vas fuera de casa podamos medir tu actividad física, podemos hacer algo con estos datos de la actividad física y empezar a mejorarlo y empezar a decirte si te estás moviendo, si no te estás moviendo, si estás cumpliendo con tu objetivo o no. Podemos hacer algo con la temperatura, la humedad y la calidad del aire de la casa. Podemos hacer algo y determinar qué índices de confort y podemos hacer algo y determinar también si puedes gestionar de una mejor forma el gasto que estás haciendo de energía y todavía más. La mayoría de ellos, creerme, y tengo una anécdota muy divertida, que luego, cuando estábamos haciendo y creando Focus Group junto con nuestro socio La Caixa, que gracias a ellos pudimos empezar esta aventura, porque nosotros no teníamos ni la más repajolera idea de quiénes eran los seniors. Nos habíamos dedicado sobre casas todo, sobre naves industriales todo, sobre ladrones la leche, pero sobre los seniors no. Pero La Caixa llevaba años tratando con ellos. Trataba todos los días con 3 millones de personas
y todos los días se había convertido de alguna forma en el hijo que había abandonado a sus padres. Y era muy divertido ir a ver los grupos y cuando les enseñabas el producto y hablabas, todos te decían, oyes, para mí es extraordinariamente importante, lo tengo en mi corazón, tener una aplicación, joder, para poder saber si mi padre está haciendo ejercicio, para poder saber si está en casa, para poder saber si ha vuelto, para poder saber si se cae, si es atendido o no. Mentían como bellacos, porque 50.000 clientes después, en muy poco tiempo, ni Dios utiliza la aplicación para poder saber que es su padre. Es decir, los hábitos no cambian. Si no llamaban a su padre antes, tampoco lo llaman ahora aunque tengan una aplicación. Eso sí, se van a dormir con una paz de conciencia cojonuda porque alguien está cogiendo la responsabilidad. Y nos dimos cuenta inmediatamente que una de las primeras cosas que podíamos hacer de forma muy sencilla era que la mayoría de la gente se sentía sola, se sentía tremendamente sola en su casa. Imaginaros que mañana os jubiláis, cerrar los ojos, y si yo os preguntara ahora, decidme la verdad, ¿cuánto tiempo hace que no habláis con vuestro padre? Decidme la verdad, ¿sabéis dónde está vuestro padre? Decidme la verdad, ¿le vais a llamar esta noche? Pues la verdad es que la mayoría no sé dónde está, hace mucho tiempo que no hablo, es casi un inconveniente, soy de la generación sándwich, estoy agobiado por mis problemas, con mi divorcio, con mi perro, con los niños, con mi amante. Esto realmente no hay Dios que lo soporte. Y ahora también me tengo que ocupar de mi padre, con mucha dificultad. Entonces, lo primero que vimos es que ellos se sentían solos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ponemos un botón en el producto que sea un chat roulette, coño? Y que le den a un botón y que puedan hablar entre ellos. Esto es una locura, esto nadie lo ha hecho. Bueno, oye, tenemos un micrófono en el producto, 4 micrófonos fantásticos que te permiten hablar a muchos metros, tenemos un potente altavoz que te permite mantener una conversación como si estuvieras delante, pongamos el botón a ver qué pasa. Así que pusimos un botón muy grande y pusimos hablar es gratuito, llama. Bien, es la funcionalidad más usada en base diaria, porque el SOS, ¿cuándo pasa? Pocas veces. La consecuencia es muy grande, pero en el día a día pocas veces pasa. Bueno, y a partir de ahí se empezaron a generar anécdotas maravillosas, porque claro, es un chat roulette, pero ellos no entienden lo que es un chat roulette. Entonces, al día siguiente le devolvían a dar allí para volver a hablar con la persona de la cual se habían enamorado. El amor había vuelto a surgir otra vez a los 70 años, a los 85 años. Y claro, no salía. Y entonces empezaron a llamarnos, oye, es que he hablado con una persona maravillosa, es el amor de mi vida, por favor, darme el teléfono. Bueno, es que hay una ley cojonuda, la ley de protección de datos y tal, que no te lo podemos dar, y 7 cosas también estupendas y maravillosas, que es imposible. Pero se cogían un autobús desde cualquier parte de España y se presentaban en la oficina para hablar con Antonio Anguita, que es nuestro consejero de delegado. Quiero hablar con él, este señor tiene poder, lo he visto aquí en la web, seguro que me puede dar el teléfono. Dice, no le podemos dar el teléfono. Dice, pues me quedaré sentado hasta que me lo den. Y tuvimos que empezar a buscar formas de empezarlos a poner en contacto. Tampoco quiero extenderme más, pero sí que empezamos a ver que la demanda de servicios adicionales alrededor es creciente. Y que la tecnología que habíamos puesto, una tecnología que por primera vez les dábamos toda esta información, por primera vez empezamos a poner cantidad de sensores en el reloj, donde hay un GPS, donde te dice dónde estás, donde te dice dónde te mueves, sin que sea intrusivo en absoluto, a recoger información sobre cada segundo de las temperaturas, de las humedades, de dónde están, de cuánto tiempo hablas, de cuánto tiempo utilizas los servicios, empezamos a ver que había una gigante oportunidad para empezar a poner nuevos servicios alrededor. De tal forma que estamos trabajando en nuevas generaciones de productos y en esas nuevas generaciones de productos no solamente podrán hacer un chat roulette, sino que también podrán verse y podrán hacer videoconferencias entre ellos. Pero también podrán pedir la comida, pero también podrán buscar una persona para que vaya a su casa y pueda ayudarles en la limpieza o pueda conducir su coche. Y también, ¿por qué no?, van a tener mucho tiempo de ocio y van a poder en ese tiempo de ocio hacer y compartir de oye, ¿qué puedo hacer en la ciudad de Segovia hoy? ¿Y qué puedo hacer con otras personas como eso? Pero como las cuentas del Estado no cuadran y yo pues quiero tener algo de dinero para cuando me jubile, es muy interesante lo que tú has dicho. No solamente tenemos, y ahí es donde la tecnología y los servicios tienen algo de mágico, porque
han conseguido también que exista, como decíais antes, Airbnb y que sea más barato viajar y que los aviones sean más baratos y que en Amazon pueda comprar en cualquier parte de España y que me llegue un bolígrafo a Riaza, un pueblo de aquí, de al lado de Segovia, y que me llegue y que lo tenga alrededor, ¿no? Pues también esta tecnología tiene algo de mágico y puede conseguir que los servicios que necesitan sean más accesibles, sean más baratos, pero todavía voy más allá. Podemos conseguir que ganen dinero. Si yo antes era profesor y antes, ¿por qué no ahora puedo enseñar Segovia y puedo hacer de guía turístico para otras personas? Y esas personas pueden ser senior o pueden no ser senior. Hay una experiencia muy interesante en Ámsterdam, en donde el gobierno ha promovido que tenemos un problema para los estudiantes. Los estudiantes no encuentran casas, es muy caro el alquiler. ¿Cómo podemos hacer que realmente esta gente se aloje en casas maravillosas de la gente de más de 65 años en Ámsterdam? Y al mismo tiempo hay un intercambio de información generacional. Así que en estos momentos tengo una propiedad y en lugar de, como decía un ministro con esa brillante idea de, bueno, como ha ahorrado, que venda la casa. Bueno, joder, eso ya se le ocurre a la gente. ¿No tenías otra mejor idea? A lo mejor lo que podemos hacer es una cosa muy sencilla, que es, tienen una casa maravillosa, en lugar de que se lleve la pasta Airbnb, podemos hacer que esa pasta se la lleven nuestros mayores y ya que les vamos a quitar la pensión, puedan empezar a tener ingresos. Y por otra parte, cuando empiezan a tener ingresos, puedan además empezar a compartir con esos estudiantes. Y podemos catalogarlo y podemos verlo y además ese estudiante puede realmente querer un servicio completo porque yo tengo 65 años y puedo todavía limpiar la casa o puede ayudar en la casa y por lo tanto, interesantísimo. Tienen en este momento más de 5.000 personas puestas allí y creciendo y están empezando a entrar, ¿por qué no estudiantes? ¿Por qué no también? Alrededor de esto, el mundo de oportunidades que se abre, alrededor de la tecnología, los servicios y la economía colaborativa es realmente impresionante y podemos realmente contribuir a mejorar la vida no solamente de los seniors, sino la nuestra, que llegará tarde o temprano. Muchas gracias. Gracias. Luego seguiremos. Has introducido algunos conceptos interesantes, pero vamos a seguir hablando con el resto de invitados en la mesa y después seguro que tenemos un poco más de tiempo para discutir algún tema más. Está Alberto Gascón. Alberto Gascón es socio director de Doxa. Es ingeniero de telecomunicaciones por la UPM, tiene más de 30 años de experiencia en la consultoría en el sector TIC, de estrategias de negocio. Bueno, Doxa es una compañía de consultoría orientada a lo que estamos hablando, ¿no? A la transformación del negocio de sus clientes utilizando la tecnología. Es decir, cómo se transforma el propio negocio a través de toda esta revolución digital y tecnológica. Doxa tiene orientación, en este caso, hacia el sistema sanitario. Yo creo que es un elemento fundamental y un elemento que tanto desde el sector público, por supuesto, como desde el sector privado, es interesante estudiar, mirar y analizar con estos nuevos ojos, digamos, de la revolución digital. Y yo creo que de eso nos puedes contar bastante, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo es la interacción, cómo va a ser la interacción médico-paciente en el sistema sanitario gracias a todas estas nuevas tecnologías y cómo lo estáis trabajando desde Doxa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, simplemente comentar, bueno, como has comentado, llevo 30 años en el mundo, la tecnología ha cambiado mucho durante todo este tiempo, pero sin ninguna duda estamos en un momento en el cual se produce un paradigma. Hoy estamos hablando durante todo el día un poco de esto, ¿no? Pero que nos permite situar al paciente, en el caso del elemento del sistema sanitario, en el centro de la escena. Y esto está ocurriendo, de alguna manera estamos empoderando al ciudadano en la ciudad, al paciente en el sector sanitario,
y en general al cliente también dentro de las organizaciones, y a eso nos dedicamos en Doxa. Es decir, de alguna manera todo el mundo habla de transformación digital. Nosotros, bueno, pues ahora mismo nuestras consultoras que se dedican a lo que nos dedicamos nosotros, somos profundamente conocedores de la tecnología, y lo que podemos es aplicar, y lo conocéis bien todos vosotros, innovación. Y nuestro enfoque es conocer cuáles son la problemática del cliente, la problemática en cada uno de los ámbitos, y aplicar las capacidades que la tecnología utiliza como herramienta para cambiar el modelo de negocio. Y por lo tanto, si lo aplicamos al mundo de la salud, de hecho, uno de los ámbitos más importantes de Doxa, y hoy se ha hablado también, es las Smart Cities, pero aparte de eso siempre acabamos situando al ciudadano, al paciente, al cliente en el centro de un nuevo paradigma en el cual se siente dueño y quiere sentirse dueño, y quiere que la información se le dé a él, y de una manera unívoca y de la manera que él la necesita. Entonces, bueno, pues esto genera modelos de negocio distintos. Esta mañana hemos tenido, por ejemplo, el ejemplo de algunas compañías aseguradoras que empiezan a entender que no vale un mismo modelo de atención para todos los asegurados, sino que tienen que, de alguna manera, entender, conocer cada vez más cuáles son las necesidades de cada paciente o de cada asegurado o de cada ciudadano, y en función de su etapa en la vida, pues son unas o son otras, y por lo tanto prestarle el servicio más adecuado. Y además, lo que cambia un poco la introducción de la tecnología es el empoderamiento, de tal manera que el ciudadano tiene acceso a un montón de información, un montón de sistemas y de servicios que de alguna manera son de propósito general, sin conocimiento un poco de cuál es la fuente que está prestando esta información, y por lo tanto estamos ahora en un cambio de paradigma para que sea una información muy orientada a las necesidades del paciente en el momento en el que se encuentra, el ciclo de vida completo del tratamiento de una enfermedad. Es decir, cuando alguien, y cuanto más senior, pues más ocurre esto, se enfrenta a una patología, tiene un proceso previo en el cual tiene mucho miedo porque no sabe a lo que se va a enfrentar, tiene un proceso en el cual va a sufrir una intervención quirúrgica y tiene que tener información sobre qué es lo que le va a ocurrir, y luego, posteriormente, tiene que estar durante un proceso, pues, o de readaptación o de rehabilitación. La tecnología nos permite darle a cada paciente la información que necesita, y además que quien produce esa información se haga responsable de ella y además conozca cuáles son las necesidades del cliente. Entonces, en ese paradigma nos movemos. Ahí es donde aplicamos la tecnología de tal manera que somos capaces de, como decimos, conocer mejor al cliente para darle una atención cada vez más personalizada. Y en este ámbito ya nos ponemos a modificar modelos de negocio, generar modelos nuevos, como estaba comentando ahora mismo nuestro compañero, generar incluso modelos distintos a los que están previstos. Es decir, vosotros hablabais de diseñasteis un modelo para atender a una determinada población pensando que lo iban a utilizar de una manera, y precisamente ellos mismos se empoderan, generan nuevos modelos, nuevas maneras de interactuar, y esto genera una dinámica que genera nueva actividad económica y nuevas posibilidades. En eso estamos, en intentar conocer cuáles son esas necesidades, y conocemos muy bien la tecnología para ser capaces de ayudar a nuestros clientes a que la utilicen.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Análisis de datos, ¿no? En definitiva, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, lo que ofrece la tecnología es la capacidad de dejar rastro durante todo el proceso, claro. Y ese rastro, bien utilizado, el Big Data ahora nos permite utilizar toda esta información para conocer mejor y, por lo tanto, dar un servicio que tenga más que ver con las necesidades de cada uno. Tecnologías que avanzan, tecnologías que se aplican también, por supuesto, al bienestar social y al cuidado. Y en este caso hemos dejado para el final a Miguel Ángel Valero. Miguel Ángel Valero es el director de CEAPAT, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Él es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones. El CEAPAT pertenece al INSERSO y, por lo tanto, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y yo creo que es un lugar, digamos, privilegiado, ¿no?, para ver cómo esa tecnología realmente afecta, avanza, no solo avanza, sino que además avanza en su aplicación, no solo en la investigación, sino en la aplicación, y yo diría cómo incluso esa tecnología va transformando a la propia sociedad, al propio segmento senior, transformando sus expectativas de vida, sus esperanzas de vida, su calidad de vida, en definitiva. Yo creo que nos puedes contar, Miguel Ángel, con seguridad de primera mano cómo afecta la tecnología y con una cierta prospección de futuro, cómo crees que va a seguir afectando la tecnología. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes hoy en este encuentro. Me gusta mucho que se haya elegido la palabra encuentro, porque bueno, pues viene de encontrarse y yo creo que en este caso nos encontramos alrededor de las personas mayores. Gracias a todas las personas que han contribuido a la organización del encuentro y gracias por invitarme. El CEAPAT cumple el año que viene unos 30 años aproximadamente, ¿no?, de historia, ¿no? Entonces, claro, la mesa Nuevas Empresas, pues no somos una nueva empresa. Nuevos proyectos, pues sí, todos los años tenemos decenas de microproyectos nuevos y nuevas ideas, pues sí, tenemos muchísimas ideas porque vienen de las personas para las que trabajamos. Atendemos unas 15.000 personas al año aproximadamente, muchas de las cuales son personas mayores, muchas de las cuales son personas con discapacidad, muchas de las cuales son personas mayores con discapacidad y muchas de las cuales son personas con discapacidad mayores, que no es lo mismo, son 4 perfiles diferentes. Y esto es muy importante, yo creo, decirlo, ¿no?, porque cuando hablamos de economía senior, pues como que, ¿cuál es tu persona mayor de referencia? Tu padre, tu madre, tu suegro, el recuerdo que tú tienes de tu padre o de tu madre, tú mismo. Y eso es fundamental, porque realmente, de todo corazón lo digo, no les estamos preguntando a las personas mayores lo que quieren, ¿eh? No, los hijos ya saben lo que los padres quieren. Los padres no les gusta lo que opinan los hijos. La publicidad les dice a los mayores lo que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando, gracias a la experiencia del día a día, escuchamos un momento y una persona mayor nos dice lo que quiere o lo que no quiere, ¿no?, según se traten. Y entonces ese yo creo que es un reto esencial, porque yo qué sé, por ejemplo, viene una persona mayor al CEAPAT a que le asesoremos sobre un teléfono móvil. Y entonces, claro, podemos decirle, este teléfono móvil es estupendo. Muy bien. Luego nos pregunta, ¿cuánto cuesta? Y le dice, pues 200 euros. ¿Y no tendría usted algo por 90? Y entonces dices, pues este cuenta 90. Y a continuación te dicen, ¿y ese lo puedo yo conseguir con los puntos de mi operador correspondiente de telefonía móvil? Y entonces realmente, o sea, la economía senior no es nuestra economía y yo creo que no la comprendemos todavía, sinceramente, ¿no? Y a veces, yo recuerdo hace unos cuantos años, ¡wow!, no sé cuántos millones de personas mayores en España, es un nicho de mercado impresionante, como si todos se fueran a gastar 1.000 euros al mes en tecnología. Y no es verdad. La teleasistencia, por ejemplo, que muy pocas personas en España tienen teleasistencia en relación con los candidatos a tener teleasistencia,
pues, entre otras razones, no la recibe mucha gente por razones de coste. Lo conocéis fenomenal en Securitas, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que cuando hablamos de economía senior, tenemos que, el lema también habla de reinventando el futuro, ¿no? Pues aunque suene reinventar la rueda, hay que volver a preguntarles a las personas mayores qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que ansían, qué es lo que no quieren. Por ejemplo, hemos vendido una lavadora que es muy útil para la persona mayor, para que la persona mayor muy fácilmente puede usar esa lavadora. Y resulta que la lavadora se estropea y es complicadísimo que vaya alguien a la casa de esa persona mayor a arreglarle la lavadora. Bueno, si tienes lo de Nieves, pero es decir que claro, eso no puede ser. Entonces, la economía senior no es solo conocer las necesidades de las personas mayores, no es solo innovar en el mejor producto, no es solo que el coste sea apropiado, asequible para esta población. También, por ejemplo, es el mantenimiento, que es súper importante. Nos hartamos de hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad, todo va a ser sostenible, como este bolígrafo es sostenible. Y sostenible significa disfrutable por la generación presente y venidera. Entonces resulta que si yo construyo o imagino este producto para esta población, personas mayores, pues para empezar tienen que disfrutarlo. Y hay mucha tecnología que las personas mayores no disfrutan, que más bien la sufren. También hay mucha tecnología buena, en el CEAPA tenemos un montón, y es muy importante que sea conocida y mejorada y todo eso, ¿no? Pero yo creo que esto, como esto es un foro de debate, de encuentro, pues creo que es importante reflexionar sobre esto. Que para empezar, no es lo mismo hablar de una persona de 65 años que una de 80, que de una de 100. Estuve en un tribunal de tesis doctoral hace poco de nonagenarios y centenarios en la Comunidad de Valencia y las necesidades de esas personas de más de 90 y de esas personas de más de 100 no son las mismas que las de mi madre de 75. Y eso hay que estudiarlo y tenemos que dejarnos aconsejar por los que saben de eso. Y con todo mi respeto, no solamente buscar en Internet 4 gráficas, sino realmente hablar con las personas mayores que están deseando que nos escuchen, como muy bien decía nuestro compañero, ¿no? Yo, para terminar esta primera introducción, quería introducir un concepto que yo le llamo responsabilidad social de la innovación o de la inversión, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en proyectos europeos se hablaba mucho del ROI, del Return of Investment. Todo era el retorno de la inversión. ¿Cuánto dinero tenías tú que meter y cuánto ibas a recuperar al cabo de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y todo era el ROI, el ROI, el ROI, y parece que en la economía lo único que existía era el ROI. Y en este contexto, para mí, más que el ROI, es mucho más importante la RSI, o sea, responsabilidad social de la inversión. Porque tú cuando inviertes en una nueva empresa, en un nuevo producto, en un nuevo proyecto, en una nueva idea, en lo que tiene que ver con de lo que estamos hablando hoy, economía senior, si no hay un retorno social para esa población, ya sea una persona o 20 millones, no estamos hablando de economía senior. Y las personas mayores son súper pragmáticas y no tienen, perdón que lo diga así, ni un pelo de tonto. Y la persona mayor dice, pero bueno, esto, ¿qué me aporta? Y no es un enfoque egoísta, es un enfoque pragmático. Es un enfoque pragmático. Entonces, había, para terminar, una frase que me gustó mucho, que leí una vez en un libro, que una persona muy mayor decía, tengo muchas cosas que hacer porque me queda poco tiempo. A lo mejor tenía 90 años y todavía le quedaban 10. Pero dijo eso. Y nosotros, todos los que estamos aquí reunidos en esta iglesia maravillosa, pues yo creo que tenemos una responsabilidad a ese respecto, que es mejorar la vida de nuestros mayores y nuestra vida, que ya algunos somos más mayores que otros o menores según se trate, pero también preguntándonos, ¿tú cuando tengas 85 años querrás eso que le estás vendiendo a esa persona? Aunque igual yo que tengo 47, cuando tengo 85, sabe Dios cómo pensaré.
Entonces, eso es un poco lo que yo quería dejar para empezar así el debate, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Has introducido varios temas, desde luego, muy interesantes. El primero es el retorno social, ¿no? Estamos hablando de la economía senior, de cómo enfocar esta transformación demográfica realmente desde el punto de vista económico, como verlo como una oportunidad, no como un problema de qué hacemos con nuestros mayores, sino cómo tratamos a nuestros mayores, que por otra parte va a ser como nos traten a nosotros también, con lo cual, aunque solo sea por una parte egoísta, deberíamos pensarlo bastante, ¿no? Me parece interesante eso, me parece muy interesante también lo que has dicho, ¿no? Ahora mismo senior lo hemos extendido a un mercado casi global, ¿no? Porque hasta los 40 eres joven y de los 50 para arriba ya eres senior. Entonces parece como que la vida es entre joven y senior, ¿no? Es otra de los efectos que cabría un poco preguntarse, porque evidentemente nada tiene que ver una persona, los intereses de una persona y las capacidades de 50 con una persona de 90, que cada vez hay más. Por lo tanto, yo creo que eso hay que hacerlo. Nos quedan 19 minutos de mesa y habéis explicado un poco lo que hacen vuestras empresas, vuestras compañías, cómo veis todo este entorno. Yo creo que ahora podemos debatir un poco más libremente sobre temas que han ido saliendo. En definitiva, estamos hablando de una economía nueva, y, por supuesto, de una nueva sociedad también que se construye en torno a esa economía. Están cambiando los modelos, las relaciones laborales, las propias empresas, los modelos de negocio, el crecimiento y la creación de empresas, como vemos todos los días desde el Ministerio, desde NISA. Y bueno, igual que no está nada escrito digamos, a nivel tecnológico, porque seguimos avanzando, tampoco está nada escrito en el modelo de sociedad que entendemos. Yo discrepo contigo, Ángel, cuando dices si hay o no hay pensiones. Dependerá de qué modelo hagamos y si queremos que las haya o no. Pues si las porque hay, no hay... pero prepárate para que no las haya. No, como te equivoques, no, vas a chocar no contra digo, si me disculpas, no te estoy diciendo que las haya o no las haya. Digo que dependerá, yo tampoco lo sé, dependerá de nosotros si las hay o no las hay. Me gustaría preguntaros... de que el iceberg que está ahí... Ángel, o sea, yo lo que creo es, hemos visto un iceberg, vamos en rumbo de colisión, más vale que empecemos a cambiar el rumbo de colisión. Todavía hay tiempo, pero como insistamos en el rumbo de colisión, acabamos como el Titanic, abajo. Entonces, antes de eso, vamos a tener un pensamiento de cambiemos el rumbo de colisión, porque esto, con los números actuales, no cuadra. Bueno, mi pregunta no era esa, era cómo veías el Pero es muy importante porque tiene que ver sociedad. con 3 puntos muy importantes que tú has mencionado, que es, uno, y creo que es que has dado en el clavo, es la economía senior no se puede medir por el ROI. Hay una responsabilidad social importantísima con los que han venido antes que nosotros. Por lo tanto, es cambiante. Segundo, no creo que sea una nueva economía, siempre estuvo ahí. Lo que pasa que ahora el tamaño de la población versus a lo que había antes cambia las reglas de juego. 3, nunca antes dispusimos de modelos en los que, a lo que decías antes, podemos acceder a la gratuidad. ¿No tenéis todos un teléfono en el bolsillo? ¿No podéis acceder a cantidad de cosas absolutamente gratis que antes no las teníamos? ¿Por qué no aplicamos eso? Y 3, lo que decías, que creo que es muy importante, no todos los seniors son iguales. Suscribo lo que decía Winston Churchill, no conozco a todos los franceses, pero en este caso sí lo que puedo decir es que tal vez sí que hay una clasificación, no tanto por edad, porque por edad es muy importante, sino que también probablemente por capacidades y por movilidad. Nos podemos encontrar con personas de 85 años subiendo montañas que yo no puedo subir y nos podemos encontrar con personas de 75 años que tienen una movilidad muy reducida. Yo creo que eso es. Y cuando decía eso, yo no lo sé si se van a pagar, no tengo ni idea, pero pinta muy mal. Y cuando una cosa pinta muy mal, es que termina ocurriendo. Entonces, preparémonos. Bueno, te agradezco la intervención, que además
como no me has permitido hacerte la pregunta, ya la has contestado tú. Mi pregunta era cómo entendíais y veíais el futuro de esa sociedad, porque no está escrito. Es evidente que si estamos transformando todo el modelo económico, necesariamente transformamos la sociedad. Se pueden tener o no pensiones, se pueden tener un tipo de contratos o de otros, pero en definitiva creo que todavía la especie humana sigue siendo responsable de lo que puede hacer, parece ser, aparentemente. ¿Cómo lo ves, Alberto? Yo creo que el reto, estamos hablando de la economía senior, y el reto que tenemos es realmente generar una economía productiva. O sea, no exclusivamente pensar como una fuente de gasto. Es decir, son muchos años. Aquí empezamos a hablar, y me siento muy aludido, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los cincuentones, y de los cincuentones para arriba ya somos senior y ya empezamos a estar en decadencia. Y como tú bien dices, hay algunos que hasta los 85 años pueden estar subiendo montañas que yo hoy por hoy ni me lo planteo, ¿no? Pero el reto de este encuentro es precisamente generar una larva, un inicio de pensar en un cambio de tal manera que hagamos o generemos o induzcamos a la generación de economía productiva alrededor de este mundo. Y hay mucho que hacer. Nieves planteaba modelos en los cuales introducir dentro de un modelo de generación económica a personas que normalmente estaban excluidas del sistema. Estoy muy de acuerdo en que no conozco a todos los ancianos, con lo cual tampoco puedo dar ideas para todos, pero sí que hay un potencial y la tecnología, además, es un facilitador para todas estas cosas. Estábamos hablando de que probablemente utilizamos modelos de nuestra generación que a los actuales personas mayores no les sirven, pero dadles tecnología y ellos sabrán cómo utilizarla. Es decir, yo lamentablemente no tengo padres, pero sí que tengo suegros, y mi suegra con 76 años ha descubierto un mundo nuevo con un smartphone. Una mujer que no había tocado un elemento tecnológico en su vida y que probablemente hasta encender la radio le resultaba, o el mando de la televisión le resultaba complicado. No tengamos miedo en que la tecnología sea capaz de generar esa capacidad de nuevos elementos productivos. Y yo quería apuntar una cosa, que es lo que dices sumamente interesante, y además lo comparto. Subestimamos muchas veces cuando le damos la tecnología a las personas y parece ser que cumples unos años y ya te vuelves imbécil, ¿no? Pues no es así, en absoluto. Simplemente es que a lo mejor no has estado expuesto a ellos, ¿no? Me preocupa mucho más, sobre todo cuando estamos hablando de la economía, ¿no? Me preocupa mucho más la intervención del Estado en muchos campos, ¿no? El otro día leí absolutamente horrorizado que el gobierno se está planteando obligar a la gente a jubilarse. Entonces digo, no entiendo nada, porque tú lo ves y dices, en España, y esto viene al hilo de la telemedicina, en España se va a jubilar el 70% de nuestra masa de médicos. Habría que ir de rodillas a pedirles, por favor, que continúen. Simple y llanamente no hay médicos. ¿Cómo está pensando usted en jubilarlos si por detrás no hay tasa de reemplazo, ¿no? Así que no solamente es que haya una economía y parece que hay una economía a ver qué oportunidad, sino esa economía cómo puede seguir generando, porque en muchos casos, simple y llanamente, sin estas personas, la cosa se complica muchísimo más. Así que no me parece una gran idea obligar a la gente a jubilarse. No me parece. Nieves, vosotros tenéis una gran cantidad de datos, vuestra empresa recoge una gran cantidad de datos de todo el espectro, digamos, de la sociedad, ¿no? Desde los más jóvenes a generación sándwich, cada generación tiene un nombre, le ponemos un nombre, pero bueno, de todo el conjunto de la sociedad.
y yo creo que también veis la tendencia un poco, ¿no?, de ese conjunto de la sociedad. Es evidente que aquí estamos hablando de senior, entendido desde el punto, por supuesto, de vista asistencial, de qué quieren, qué les tenemos que dar, qué retorno social hay, pero por supuesto también desde el punto de vista del modelo productivo que tiene que utilizar a esos senior. ¿Cómo veis vosotros ese futuro, esa capacidad de los senior para seguir, en este caso, emprendiendo, generando proyectos, empujando las compañías en las que están o las nuevas, y vosotros mismos también sois un ejemplo de nueva economía en torno a esto? Bueno, yo creo que tengamos este debate en España no es baladí, siendo el segundo país más envejecido del mundo, y espérate que no lleguemos a ser el primero. Tenemos la oportunidad de mostrar como país cómo se trabaja en una sociedad envejecida, y yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Podemos ser un país demostrador del mundo de cómo se trabaja en una sociedad envejecida. Nosotros desde Familia Fácil vemos muchas realidades porque trabajamos con personas y familias, término amplio. Para mí un señor con su perro es una familia porque siempre tiene padres, es de su familia, su entorno familiar. Y nos damos cuenta que la realidad en España ha cambiado mucho precisamente porque la sociedad está envejecida. Y voy a poner varios ejemplos donde muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Tú vete a la puerta de un colegio y mira a ver cuántos abuelos recogen a los nietos. Es decir, que esto de que el senior está de vacaciones en no sé dónde, yo veo una explotación de los seniors, porque todo el entramado social donde los hombres y las mujeres trabajamos, yo creo que somos, y es una reflexión que yo a veces me hago, la primera especie en el planeta que abandona a sus crías. Yo no sé si las leonas a su cría de 3 meses de repente se va por ahí a cazar y no vuelven 3 días, ¿no? No me lo imagino. Entonces, de hecho, las leonas se juntan entre ellas para atender a su cámara. Y de repente nos hemos convertido en una sociedad donde nos hemos incorporado al mundo laboral, nuestros padres envejecen, pero ya que estás ahí, ven y ocúpate del niño, porque a lo mejor sí podía pagar una persona, pero me viene bien este dinero para las vacaciones. Y entonces empezamos a dar una utilidad al senior y dices, el abuelo tiene que disfrutar al nieto, no sé si le tiene que educar, ¿no? Entonces empezamos a explotar un poco también esa mano de obra que parece que está ahí, y como ya que no tienes que hacer nada, mamá, pues vete a por el niño. Sin remunerarla. Sin remunerar, por supuesto. Y luego el cocido del domingo en tu casa. Bueno, quitando un poco la broma, ¿no? Entonces, todo eso es una parte que evolucionamos en la sociedad, y además nos encontramos con 2 millones de familias monoparentales. Es decir, de cada 2 matrimonios un divorcio, me quedo solo ante el peligro, tengo a mis hijos, tengo a mis padres, y a lo mejor me he quedado en paro, pero papá tiene una pensión, me voy a tu casa, ¿vale? O sea, es decir, que la economía senior, el hecho de que la sociedad haya envejecido, el hecho de que, por desgracia, yo veo a las grandes empresas, digo, ¿cómo podemos ser un país que nos permitimos el lujo de prescindir de la expertise de los seniors? Si de toda la vida el consejo de sabios es el consejo de ancianos, no el de jóvenes. Fíjate una cosa muy interesante, antes cuando apuntaba la persona de Paradores, que apuntaba, nuestro modelo empezó en un modelo de sol y playa, porque... Es decir, en realidad, en algo que ya teníamos, ¿no? Estaba el sol y estaba la playa, nos apoyamos sobre eso y creamos un modelo y nos convertimos en el segundo, si quizás París probablemente el primero, como decía, en una industria tan importante como es la industria de servicios del turismo. Y tú estás apuntando una idea muy interesante, y es, debido a que somos el segundo país más envejecido y vamos camino del primero, y eso es la materia prima, la parte estructural como el sol y playa, tal vez de esto sea una gran oportunidad para crear una industria que a su vez se pueda convertir en una industria exportadora hacia afuera debido a ese knowledge, como es el turismo, que claramente es una industria exportadora ya que trae divisas al país, ¿no? Pero hay otros efectos... Ahí hay una gran oportunidad. Sí, Ángel, y yo creo que hay otros efectos colaterales, que hay estadísticas que a mí me ponen los pelos de punta, y es que un altísimo porcentaje, en este caso de mujeres, ingenieras, arquitectos, abogados, dejan sus trabajos en los 50, 55 años para cuidar a sus mayores. Es decir, que
nos permitimos el lujo que esa parte de seguridad social donde ya está maltrecha y encima esta señora que aportaba con su PIB a la sociedad y aportaba su seguridad social, resulta que ahora es la peor cuidadora de su madre. O este señor es el peor cuidador de su madre, ¿no? Mientras tenemos paro y inmigración, claro, a la cual podríamos, nuestro modelo que propone, mantén tu trabajo, recursos, ¿no? Contrata a una persona profesional Ángel, que cuida a tu padre. Te vamos a dar el premio a la mejor intervención, no tengas ninguna duda. Pero vamos a dejar que antes hable Miguel Ángel porque ha hablado menos que tú, me parece. Vale. A mí me gustaría, Miguel Ángel, preguntarte desde la perspectiva social, porque eres Ministerio de Sanidad. En fin, toda esta nueva sociedad, porque lo estaba apuntando Nieves, pero también lo ha dicho Ángel, ¿no? Queremos jubilar a gente con expertise, con mucha experiencia, tiene sentido. Pero también es verdad que tenemos jóvenes, por desgracia pocos, parece ser, pero que tenemos que incorporar al mercado laboral, porque si no tampoco tiene sentido que les tengamos ahí esperando. Y luego tenemos las personas de 50, 55, que no son capaces, que tienen que dejar su empleo, porque tienen que cuidar a sus mayores, y un poquito por debajo de 35, 45, hay una brecha especialmente de mujeres, porque también hay un reto de género en todo esto, que también tienen que dejar, si no su empleo, por lo menos su trayectoria ascendente profesional para cuidar a hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo se combina todo eso desde la perspectiva social? No lo sabemos. No lo sabemos. Precisamente el año pasado o el anterior, yo recomiendo a todo este foro que lea los papeles de Lisboa de la UNECE. La UNECE es la división, digamos, de Naciones Unidas de Economía para Europa, digamos, ¿no? Entonces, en el plan estratégico este de cada 4 o 5 años, pues el foro de Lisboa, que fue el año pasado, en el que pues tuve el honor de estar allí representando a España, pues ahí se planteaba la estrategia de la UNECE de mayores para los próximos 4 o 5 años, ¿no? Que se basaba en 4 pilares, ¿no? Entonces, ahí era muy curioso porque nos comentaban que la idea esta de que estudias mucho de pequeño, trabajas mucho de mayor y luego te jubilas, pues que ese modelo secuencial que ya estaba muerto y que ahora venía, que esto ya es de hace ni sé cuántos años de la Comisión Europea, el famoso ¿os acordáis del Long Life Learning, ¿no? El aprendizaje para toda la vida. Que yo digo que en vez de Long Life Learning tendría que ser Long Life Training. O sea, no aprendizaje, sino adquisición de capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que nos planteaban era que tú estudias un poquito, trabajas, estudias otro poquito, sigues trabajando, estudias. Entonces, como que ahora somos los superhumanos, que en paralelo somos capaces de trabajar, estudiar, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestros mayores, generar dinero, recibirlo. Y entonces realmente yo ahora mismo pienso que no hay una respuesta a la pregunta que estás haciendo, que es una pregunta pues muy brillante y muy lógica. Porque yo más bien lo que observo es que vivimos una cierta improvisación y yo veo que vivimos una especie de darwinismo social en cuanto de adáptese usted al medio hostil, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que sucedía, muy curioso, es que nos decían en Lisboa, antiedadismo, perdón que lo diga así, usted puede trabajar hasta que se muera. Y entonces, claro, si yo quiero trabajar toda mi vida, ¿por qué no voy a tener derecho hasta trabajar hasta mi último segundo? Pero las personas que vienen al CEAPAD, más bien lo que están soñando es con jubilarse con 65 y ser muy felices. Entonces, esa paradoja de seguir trabajando y tal. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que creo que es un avance, que yo creo que en España no se conoce mucho en los últimos años, es que ya puedes hacer esa especie de jubilación a tiempo parcial. Y yo pienso que, por ejemplo, es una respuesta muy interesante, porque a lo mejor cuando yo tenga 60 años, digo 60, no 90, si llego, a lo mejor cuando tenga 60 digo, pues si yo trabajase solo 4 horas, las trabajo bien trabajadas, por ahí sigo siendo productivo, pero además ya recibo un poco de lo que me merezco recibir y claro, ya la bomba sería que lo que yo no trabajo fuera trabajo para un joven. Pero es que los jóvenes perciben lo que yo llamo la generación tapón, que ya son varias. Porque en la administración pública, que tú conoces igual de bien que yo, hay muchas jubilaciones, no sé qué, tal, igual cuando yo era profesor en la universidad, pero ¿cuántos jóvenes entran?
no sale uno y entra uno, ya sabéis cómo es, y en el mundo de la empresa pues lo conocéis mejor que yo también, aunque no es exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que también, a mí me gusta mucho, lo comentabais antes, lo interdisciplinar, ¿no? La economía senior es una economía global, no es solo la economía de los mayores, estamos todos ahí metidos. Todos ahí metidos. Y por lo que decía antes Nieves del Consejo de Sabios, ¿no? Pues a mí me gustaría que los sabios mayores nos sugiriesen, oye, pues yo veo que una solución a esta complejidad moderna pudiera ir por ahí, ¿no? Pudiera ir por ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos concluyendo. Queda un minuto. Vamos a ajustarnos al tiempo. Quiero, por supuesto, daros las gracias, Nieves, Miguel Ángel, Alberto, con esa reflexión que bueno, en esta parte final de la mesa se nos plantea, ¿no? Hablamos de una economía senior que nos afecta a todos, evidentemente, y en definitiva de una sociedad que no tiene respuesta, porque no la tiene a día de hoy, a todo este modelo, como conjugar jóvenes preparados que quieren trabajar con mayores, que algunos quieren trabajar, otros no, efectivamente, que tienen conocimiento y que tenemos a día de hoy todavía la capacidad de buscar esas respuestas y, desde luego, pues foros como este yo creo que son el lugar para debatir, para reflexionar, para pensar en alto lo que en cualquier momento podemos debatir y discutir en otro entorno con expertos como vosotros y vosotras, que además de expertos pues tenéis ese training, además del learning, ¿no? Que decía Miguel Ángel, que lo estáis practicando. Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social y un nuevo foro que nace hoy. Felicito nuevamente a los organizadores y a los patrocinadores y que con seguridad seguirá para hablar de este tema. Yo quisiera apuntar simplemente en la despedida y agradecer mucho que se haya creado este foro, porque además, continuación de este foro, hay un centro tecnológico de desarrollo de la economía senior del que Familia Fácil, si nos admiten, queremos formar parte, y yo invito a muchas empresas de las que estáis aquí a formar parte de estas iniciativas, que en el fondo son grandes think tank, observatorios, donde todos, desde nuestro ángulo de la sociedad, desde nuestra parte de la economía, podemos poner nuestro granito en la arena y realmente, parece que estamos haciendo I+D todos por separados, pero a través de estos centros tecnológicos, como el que están desarrollando Pedro, Benigno, organizadores de este evento, yo creo que es muy interesante hacer la continuidad, no solo que se quede una charla, sino realmente poner bueno, pues toda nuestra experiencia a favor de la sociedad a través de esta iniciativa. Y quizá proponer soluciones, o al menos plantear a aquello que Miguel Ángel dice, no tenemos una solución, y es cierto, no tenemos una solución, hay que cambiar estructuras. La rigidez del mercado laboral no permite y hace que las generaciones mayores sean tapón, porque no permite otros modelos, y hay que pensar en eso, porque, como tú decías, tenemos la oportunidad ahora de ser un ejemplo y exportar modelos, pero tenemos que ser flexibles y proponer nuevas soluciones. Yo, si me permites, me quedaría con que la oportunidad de este foro, la existencia de este foro, es una gran oportunidad y un gran activo para el futuro. Sin duda, lo comparto. Reitero el agradecimiento y la felicitación a los organizadores. Me consta que tienen interés y recogerán el guante para seguir avanzando y seguir buscando las respuestas que no tenemos, pero de momento y a día de hoy sí tenemos la capacidad de buscarlas. Y mí, el que estemos aquí es la gran noticia. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.